En esta expedición, iremos al noroeste de México para seguir los pasos de un gran explorador que hace más de un siglo se adentró en esta intrincada región. Carl Sophus Lumholtz, nacido en Noruega, naturalista de formación, humanista de vocación, viajero y explorador por naturaleza, recorrió en mula gran parte de la Sierra Madre, colectando y clasificando especímenes de plantas y animales, excavando sitios arqueológicos, estudiando las costumbres de los grupos indígenas, y nos dejó como legado uno de los libros más interesantes que sobre este país se han escrito, El México Desconocido, obra que por su profundidad y extensión difícilmente podrá ser igualada. Por la ruta de Lumholtz, Chihuahua. La primera vez que concebí la idea de hacer una expedición a México fue durante una estancia en Londres en 1887. Yo había oído hablar de las admirables cavernas habitadas situadas al suroeste de los Estados Unidos, en las cuestas de empinadas montañas. Teniendo noticia de que en el noroeste de México aún existían gentes que habitaban en cuevas, Carl Lumholtz organiza una expedición para ir a investigar sobre ellos y consigue el apoyo del Museo Americano de Historia Natural y de la Sociedad Geográfica Americana de Nueva York. Y quedó decidido que viajaría yo bajo los auspicios de estas dos sabias instituciones. Fue recibido con la mayor cortesía por el presidente de aquella república, General Porfirio Díaz, quien me concedió una hora de audiencia en el Palacio Nacional. El presidente Díaz también le ofreció la protección de una escolta en caso necesario, pues la expedición entraría en territorios de las tribus salvajes de apaches. Consideré contribuir mejor a las tendencias de la ciencia asociándome un grupo de hombres de ciencia y estudiantes. Todo el equipaje tenía que transportarse a lomo de mula. Éramos por todos 30 personas. Llevábamos aproximadamente un centenar de animales, entre mulas, asnos y caballos, al cruzar la sierra. Fue la nuestra una campaña de invierno, y desde Nacori, en Sonora, hasta Casas Grandes en Chihuahua, fuimos siguiendo nuestra pista, lo que hicimos con éxito. Emprendimos el camino tras los pasos de Lumholtz, cruzando el río Piedras Verdes, en busca del Valle de las Cuevas. Valle de las Cuevas no es sino el ensanche de un largo y profundo cañón por donde corre el río Piedras Verdes. Como su nombre lo expresa, contiene muchas cuevas en la capa feldespática que cubre aquella región. En lo alto del río se encuentra una gran cueva que contiene una estructura a manera de cúpula. Los sonorenses que me acompañaban daban el nombre de olla a aquella extraña construcción y aseguraban que no era sino una vasija para guardar el agua. Pero ese es del todo improbable. Sin duda alguna era un granero, pues se encuentran obras semejantes para tal uso en los estados de Veracruz y Tlaxcala. Dadas las numerosas mazorcas y granos de maíz y frijol que encontramos, es evidente que los antiguos pobladores de aquellas grutas eran agricultores. Evidentemente que la cueva estuvo habitada por muy largo tiempo, pues las casas muestran muchas reformas y adiciones,
Llegué a contar sobre las paredes hasta 12 capas de revoques y blanqueos. Se advierten con toda claridad sobre los muros de los pasillos los dibujos convencionales de mazorcas, y casi todo el frente de las paredes aparece garabateado de carbón, con tales y cuales rayas de almagre, distinguiéndose asimismo otras figurillas que representan relámpagos, vacas y caballos de época reciente. En esta primera etapa de su viaje, Lumholtz, quien anteriormente había trabajado como naturalista en Australia, colectando ejemplares zoológicos, muestra especial interés en la fauna y flora de la región. Los llanos de San Diego abundaban en antílopes y durante mi visita pude verlos en manadas por diversas partes. Un viejo cazador de cerca de casas grandes se valía de un ingenioso ardid para engañarlos, disfrazándose de antílope y andando a 4 pies se acercaba a los animales hasta tenerlos a tiro. Lumholtz hace también colectas de ejemplares botánicos y clasifica una especie de pino desconocida para la ciencia, el Pinus lumholtzi o pino triste, que se caracteriza por sus lánguidas hojas que crecen hacia abajo. También registró al carpintero más grande del mundo, el carpintero imperial, actualmente extinto. Pero el lugar más interesante es Casas Grandes, ruinas situadas como a 1 milla al sur de la ciudad del mismo nombre. Este sitio es actualmente conocido como Paquimé, que significa Casas de Guacamayas, y fue llamado así en 1940 por el descubrimiento de criaderos de guacamayas entre las ruinas. A pesar del ruinoso estado en que conoce el sitio, Lumholtz encuentra relaciones con los pueblos antiguos de Norteamérica. Tienen el aspecto característico de los pueblos del suroeste, no difiriendo sino en el extraordinario espesor de las paredes, que alcanzan hasta 5 pies y en la gran altura de sus edificios. Habiendo recibido el permiso de Porfirio Díaz para realizar excavaciones arqueológicas, Lumholtz y su equipo se dedican a buscar vestigios en la región. Descubrimos numerosos cerros artificiales que cubrían grupos de casas de construcción, semejante a las de las cavernas. Del fondo de ellas desenterramos como 500 piezas de alfarería de hermosa ornamentación. En abril de 1891, Lumholtz tiene que regresar a los Estados Unidos a reunir más dinero para continuar la expedición, y deja su campamento de San Diego a cargo de uno de sus ayudantes. En enero de 1892, Mr. Taylor había descubierto una gruta muy interesante. Los mexicanos la llaman la Cueva del Garabato, con motivo de los antiguos dibujos que se advierten en las paredes de la casa, y está situada en una garganta formada sobre el arroyo del Garabato. Lumholtz las llamó las cavernas más hermosas del norte de México. Pero nos costó trabajo encontrarlas, pues en Chihuahua nadie conocía una cueva con ese nombre. Por las fotos que aparecen en el libro, nos dirigimos al sitio arqueológico de 40 casas, siguiendo el relato del explorador. No habiendo tenido tiempo de visitar personalmente la cueva, me valgo de las notas de Mr. Taylor, así como de sus fotografías y explicaciones verbales para hacer la descripción siguiente. Las casas estaban dispuestas en un arco de círculo tan largo que apenas se desviaban de la línea recta, y al parecer de las de la línea delantera era de un solo piso, en tanto que las pegadas a la roca tenían 2. Pero sin que el techo de ninguna alcanzasen en ningún punto. Tanto el texto como las fotos de Mr. Taylor
corresponden con las construcciones de las 40 casas. Pero como Lumholtz mismo menciona no haber estado ahí, esta foto identificada como Lumholtz en 40 casas parece contradecir lo anterior y nos hace dudar sobre la identidad del personaje o el nombre del sitio fotografiados. Encontramos también que las fotos que en el libro se refieren a la Cueva del Garabato y las del sitio arqueológico de 40 casas fueron tomadas en este mismo lugar. Siguiendo la ruta de Lumholtz por la Sierra Tarahumara, llegamos a la Barranca del Cobre, que es conocida en su curso con diferentes nombres. Cerca de la mina de Urique, nombre tarahumar para decir barranca, se llama Barranca de Urique, y en ese punto llega a tener una profundidad de 1870 metros, lo que la hace la barranca más profunda de América. Subimos lentamente por una hermosa cresta que ascendía hacia el suroeste, asegurándonos nuestra guía que seguíamos el camino de los antiguos, cuando solo era probablemente alguna vereda de los apaches. Aquella elevación de 8.200 pies nos proporcionó ciertamente el espectáculo de más grandiosa magnificencia que he gozado jamás en la Sierra Madre. En aquellas barrancas era donde iba yo a encontrar los indios paganos que tan ansioso estaba de conocer. Aún los misioneros jesuitas, con toda su intrepidez, desecharon la idea de bajar a ella, y los indios les dijeron que solo los pájaros conocían la profundidad de aquel abismo. Pero Lumholtz no se detuvo ante aquel desafío y se aventuró por los desfiladeros, en donde en varias ocasiones sus mulas se desbarrancaron, tal como nos relató don Jesús Manuel Olivas Parra. Arriero, sí señor, de 9 años. Bueno, yo empecé de arriero cuando mi padre empezó a cargar metales de minerales. De aquí, Krill, a Batopilas, 12 días, allí en la barranca había un camino bien estrecho y como le digo, íbamos arriando pues, todo el atajo. Iba adelante un macho y topó en una piedra a la izquierda y voló como unos 25 metros para abajo. Se fue, pero pues ese animal sabía de pisar el terreno, se hizo bola por entre el ramajal y no se hizo nada, como le digo. Nosotros dijimos, pues ya se mató. Bajamos, no estaba vivo, estaba atorado con las riatas, el lazo y todo que llevaba las cajas. Lo levantamos y ahí vamos otra vez. Despaché mi carga por delante y acompañado de un guía, emprendí una corta excursión para visitar la hermosa cascada formada por el río Basaseachi. El cuadro era de una belleza indescriptible, el sendero pedregoso y torcido, el estrépito de la corriente alborotada. Todo me recordaba las montañas de Noruega, donde solo y corriendo como entonces, había recorrido muchos declives a la luz del crepúsculo. Continuamos hacia el sur siguiendo las huellas de Lumholtz entre las imponentes barrancas de Candameña, donde en temporada de lluvias se forma la cascada de Piedra Volada, la más alta de México con 453 metros de altura. En esta vez llegamos a los habitantes de las cavernas,
Los indios tarahumares de la Sierra Madre, una de las tribus mexicanos menos conocidos, vivían en cavernas en una extensión tal que propiamente puede llamárseles los trogloditas americanos de hoy. En agosto de 1893, Lumholtz manda a casa al resto de sus colaboradores para dedicarse, él solo, a estudiar a ese pueblo que tanto interés le despertaba. Al principio los indígenas le oponían resistencia, pero logra ganarse poco a poco su confianza y amistad, gracias a su buen trato y a su habilidad para cantar sus canciones tradicionales. El rasgo más notable de esos indios es la maravillosa salud que tienen y que se les advierte desde luego. En realidad no sienten el dolor en el mismo grado que nosotros. No son tan fuertes para levantar pesos como para cargarlos. Su resistencia es verdaderamente fenomenal. No cabe duda que los tarahumares son los mejores corredores del mundo. No en cuanto a velocidad, sino en cuanto a resistencia, pues fácilmente puede correr un indio sin parar 170 millas. El nombre que los tarahumaras se dan a sí mismos es Rarámuri, que significa los de los pies ligeros. Tras varios años de convivencia y estudio entre los tarahumaras, Carl Lumholtz concluyó: ¿tienen alguna relación estos habitantes de cavernas con los antiguos habitadores de las rocas del suroeste de los Estados Unidos y norte de México? Resueltamente no, pues su gran aversión a vivir más de una familia en una cueva y su falta de sociabilidad hace notable contraste con los antiguos habitantes de las rocas que tendían por naturaleza a congregarse. Tribus primitivas como son, me han enseñado una nueva filosofía de la vida, pues su ignorancia está más cerca de la verdad que nuestras preocupaciones. En todo el camino reuní materiales muy valiosos de los tarahumares. Recogí en grafófono 60 melodías de estas tribus. Muchos tarahumaras de hoy siguen viviendo en los mismos sitios que ocuparon sus antepasados, aunque en mejores condiciones. Han adoptado algunas ventajas de la modernidad, pero conservando sus tradiciones culturales que siguen llamando la atención a los turistas extranjeros. Nuestra expedición por la ruta de Lumholtz en la Sierra Tarahumara llegó hasta Huachochi.
el poblado cerca del cual el explorador noruego estableció su campamento hace 110 años y que se ha convertido ya en una ciudad. A menudo me dejaba estupefacto la ignorancia de los agricultores mexicanos acerca de los indios que vivían a sus puertas. Salvo ciertos especialistas distinguidos, aún los mexicanos inteligentes saben muy poco de las creencias de los aborígenes. Los tarahumaras, sin perder su identidad, se han ido asimilando a la cultura nacional. El paisaje natural incluso se ha transformado. Lumholtz no conoció el hermoso lago de Arareco, pues es el resultado de una presa construida sobre el río San Ignacio, cerca de Krill, en la década de los años 50. Entre los otros resultados de la expedición, puede mencionarse grandes colecciones de plantas, en las cuales hay 27 especies nuevas para la ciencia. ...55 mamíferos y como 1 millar de aves. Recogí mis materiales con la mira de esclarecer las relaciones que pudiera haber habido entre la antigua cultura del Valle de México y los pueblos indios de los Estados Unidos, y dar una idea del estado étnico de los indios mexicanos en el día y en tiempo de la conquista, dando luz a ciertas fases del desarrollo de la especie humana. Mi corazón está y siempre estará en México. He descrito lo que he visto con imparcialidad y veracidad, hasta donde mi habilidad lo permite, y confío que mi libro infundirá al lector el profundo afecto que siento por este magnífico país, que ha sido la cuna de la civilización en el hemisferio occidental.